Buenas tardes, César. Bienvenido a Educar para el Futuro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y venir de propio a un programa al que quiero tanto. ¿Cómo ves a día de hoy la innovación educativa? Bueno, pues la innovación educativa la veo en un momento ya consolidado, integrando un nuevo elemento de programación, que son las situaciones de aprendizaje que permita al profesorado el diseñar experiencias de aprendizaje para ese desarrollo integral y competencial de nuestro alumnado y poder poner en marcha todas esas metodologías activas para que nuestro alumnado pues, sea crítico, sea creativo y sean capaces de construir su propio proyecto de vida. Como experto, ¿cómo ves la transformación digital en las aulas? ¿Ha llegado? ¿Queda mucho por hacer? Pues bueno, es un camino que desde que empecé en esto de las TIC en 2003, que ya se hablaba de las nuevas tecnologías, ha evolucionado mucho, ¿no? Sobre todo impulsado tras la pandemia con un proceso de aceleración digital muy potente. Ahora mismo, con los marcos reguladores que tenemos a nivel europeo, como puede ser el DICCOM, org para las organizaciones educativas digitalmente competentes y el DISCOMEDU para el profesorado, pues nos marca una hoja de ruta para que sepamos dónde tenemos que ir y no implantemos las TIC por las TIC, sino con un propósito, ¿no? Para que sean capaces nuestro alumnado de buscar información, de colaborar en red y en la red, de hacer un uso seguro de la tecnología, de tener un bienestar digital, de también hacer un uso pedagógico para el aprendizaje. Y yo creo que desde ese sentido ya no vamos implantando dando tumbos, sino que tenemos una hoja de ruta que nos permite saber dónde estamos y qué pasitos tenemos que ir dando para llegar a alcanzar cada uno de los indicadores y de las áreas con la mayor calidad de logro. Y ahora ha llegado la inteligencia artificial. ¿Cómo integramos la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Bueno, pues pasito a pasito, despacito, con un proceso reflexivo, como todo, sabiendo muy bien los porqués y los paraqués, los propósitos y las finalidades, sabiendo también que no estamos vulnerando ningún derecho de la infancia, tanto la seguridad, la privacidad de los datos, que no hay una trazabilidad de la trayectoria académica del alumnado, ¿no? Que no se vulneran siempre desde esa protección del menor. Pero bueno, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades, ahora mismo sobre todo para el profesorado, como un asistente programático, para eliminar burocracia, para diseñar experiencias de aprendizaje que permita la personalización del aprendizaje, para generar instrumentos de evaluación o para eliminar burocracia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, es una herramienta que es disruptiva y que está transformando numerosos procesos de la práctica docente. Has hablado de la personalización del aprendizaje. ¿Cómo puede ayudar la IA? ¿Qué ejemplos podemos tener? De muchísimas formas, porque como es capaz de procesar información de manera multimodal y ofrecer outputs también de manera multimodal, así podemos cumplir los principios de expresión y de representación del diseño universal para el aprendizaje. Eso como un primer punto, ¿no? También podemos adaptar la carga cognitiva de ejercicios, actividades y tareas, o podemos contextualizar esos ejercicios, esas actividades y tareas en torno al centro de interés de nuestro alumnado. Yo siempre soy partidario de que sea bajo la supervisión de un docente, que no sea la máquina la que genera ese itinerario, porque si no deja poca oportunidad al alumnado de tomar sus propias decisiones y marcar sus propias metas de aprendizaje. Hablamos de las ventajas. ¿Cuáles pueden ser las desventajas o los riesgos de esa inteligencia artificial? Pues muchísimos, ¿no? Existen muchos. Como cualquier tecnología, no es ni buena ni mala, simplemente depende del uso que hagamos de esa tecnología, y esta es otra más. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial ha sido entrenada con una cantidad ingente de datos. Ese dataset con los que son entrenados cada modelo tiene sus sesgos y reproduce los sesgos de las personas que han entrenado esos modelos y de los datos con los que se le ha alimentado, ¿no? Entonces, ser capaz de identificar los sesgos,
la IA también se equivoca, entonces no otorgar el principio de veracidad. Y por eso es tan importante, y me alegra que en este programa vengan dos filósofos a continuación, trabajar ese pensamiento crítico, ¿no? Para que nuestro alumnado sea capaz de discernir, de contrastar, de consultar otras fuentes, de identificar esos sesgos, en definitiva de saber si y poder ser capaz de saber si lo que te está devolviendo la IA es veraz o no lo es, ¿no? Has hablado antes de creatividad y es uno de los mitos que hay, que la inteligencia artificial va a matar la creatividad de los niños y de las niñas. ¿Es cierto? Bueno, es que como vivimos en un mundo donde todo está polarizado, son blancos o negros, no hay grises, ¿no? Es uno de los tópicos que se está poniendo. Pero yo siempre digo lo mismo, la IA es un potenciador, es un complemento, no sustituye, ¿no? Potencia, por ejemplo, para mí mi práctica docente, para un médico a lo mejor el diagnóstico, pero al final el que toma el diagnóstico es el médico. Y no puede diagnosticar algo si no tiene conocimiento previo. Le puede ayudar a detectar patrones o a decir que a lo mejor aparezcan imágenes de que en educación hacemos un análisis predictivo y de repente una IA detecta que un alumno puede que tenga dislexia, pero es al final ese docente, ese orientador, esa orientadora la que, analizando al alumno o a la alumna y con esos datos que ha tenido, toma la decisión y las medidas oportunas, pero sí que nos puede acelerar ese proceso y a lo mejor una maestra o un maestro no era capaz de identificarlo y nos complementa, ¿no? Pues desde ese punto de vista la creatividad, si miramos la taxonomía de Bloom, para poder crear, que es el pensamiento de más alto nivel con los procesos cognitivos que lleva asociado, se necesita tener los procesos cognitivos de niveles inferiores. O sea que necesito conocer, necesito comprender para poder crear, porque si no, tú no vas a ser capaz ni de dar instrucciones a la IA y lo que es peor, no vas a saber si aquello que te devuelve la IA es de valor o no lo es, o es veraz o no lo es, porque no tienes ese conocimiento. Por eso no va a sustituir, va a complementar, va a acelerar ciertos procesos, pero al final el que va a tener el mando, el que está al volante, es el ser humano. Has hablado de una dificultad de aprendizaje. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a esas personas que tienen dificultades? Bueno, pues desde ese punto de vista, la inteligencia artificial, sobre todo por el procesamiento multimodal de información, fíjate, si ahora subimos esta píldora, esta conversación que estamos teniendo ahora a un canal, por ejemplo, va a poner los subtítulos de manera automática y una información que a lo mejor es auditiva o es audiovisual, de repente tengo la transcripción, ¿no? Y alguien que tenga una dificultad visual puede transformarle, por ejemplo, un texto en un audio, ¿no? Entonces, para el acceso a la información, al ofrecértelo en distintos modos, en distintos formatos, puede adaptar los contenidos a alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea la que sea, ¿no? O, por ejemplo, el lector inmersivo de Microsoft, por ejemplo, cuando te pones encima de una palabra, te dice cómo suena en la lengua en la que está, cómo suena en tu lengua materna, pero es más, te ofrece, por ejemplo, un pictograma para alumnado TEA. Entonces, todo eso, para que los materiales educativos sean accesibles, era una tarea que iba a lomos del docente o del centro educativo que tenía recursos para poder pagar de editoriales o de el que eso pudiera estar adaptado. Y sin embargo ahora nos facilita muchísimo toda esa tarea. Entonces, ¿la inteligencia artificial la dejamos solo para que la utilicen los docentes o también el alumnado? También el alumnado, pero siempre que cumplan y que lleguen a acuerdos con las consejerías de educación y con el Estado, ¿no? Garantizando esa protección del menor, porque no tiene por qué tener una gran corporación los datos de tus hijos o del mío, toda la trayectoria académica de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros alumnos, y hacer un análisis predictivo de qué va a ser en el futuro. No me parece. Entonces, tenemos que garantizar su privacidad, su seguridad, y ahora mismo pues hay que esperar, ¿no? Hay herramientas que ya están implementadas de IA,
De IA generativa todavía están en ello, pero de IA sí que hay herramientas implementadas, pues eso, como el Reading Progress, como el lector inmersivo pero son herramientas que ya han sido testadas y que garantizan un entorno seguro para el bienestar digital de nuestros menores. ¿Y un ejemplo de cómo puede contribuir la IA a una experiencia de aprendizaje? Pues mira, te voy a poner un ejemplo de mi hijo, pero bajo la supervisión de un adulto, ¿no? Con mi cuenta de inteligencia artificial estaba mi hijo preparando a final de curso pasado una presentación sobre el sistema solar y le había dicho su maestra que tenía que buscar en internet y me estaba haciendo el típico copy and paste, copy-paste, que lo llamo yo, sin pasar por él, sin procesar, ¿no? Y estaba copiando de la Wikipedia, mi hijo tiene 9 años, y pegado, pues bueno, de primero de Wikipedia, copiar, pegar, tal cual, sin pasar por él, pues eso ni fomenta el pensamiento, ni el aprendizaje, ni su creatividad. Pero yo le dejé. Y luego le dije, bueno, pues ahora explícame todos estos datos que has puesto aquí, ¿qué significan? Claro, no sabía decirme, ¿no? Claro, esos materiales no estaban adaptados a esa edad. Ya sin hablar de la veracidad de la información que estaba copiando y pegando, pero bueno, yéndonos a lo que podía entender o comprender. Y ahí usamos un modelo de lenguaje y le dijimos que actuara como una maestra de cuarto de primaria y que explicara el sistema solar mediante ejemplos. Entonces ya con ese material adaptado, bajo mi supervisión en ese caso, fue capaz de entenderlo, comprenderlo, hizo esa exposición y sacó un 10 en una exposición. Entonces, pero bueno, más allá de la calificación, que me da igual, el adaptar los materiales, los contenidos, las actividades y tareas al nivel educativo, a la carga cognitiva que necesita. A lo mejor, si tengo un alumnado de altas capacidades, le puede proponer ejercicios, actividades y tareas con mayor dificultad, o si como es capaz de identificar patrones, ha visto que cometo errores a la hora de, imagínate, cambiar de unidades en los problemas de física y química al sistema internacional, pues a lo mejor me va a proponer una batería de ejercicios para que afiance eso, consolide eso y luego ya pueda pasar a los siguientes. Pero yo siempre creo que el que tiene que repartir el juego es el docente, la docente, o el padre o la madre si estamos en el ámbito familiar. ¿Cuál debería ser el próximo paso en innovación educativa? ¿Cuál debería ser el tema de Educar para el Futuro el año que viene? Yo me iría de cabeza al pensamiento crítico y más con el contexto que hemos vivido estas últimas semanas y con todo el lodo y el fango informativo que hay, el ser capaz de cuestionarte, de dudar, de consultar, de contrastar, de leer, yo creo que tenemos que volver a las raíces para que no nos metamos en esta cultura del prime now, ¿no? De aquí y ahora, sin verificar, sin contrastar, simplemente reposteo ahora tú y lo añado yo a mi historia, sin haber consultado si esa información es real o no es real, y estoy contribuyendo a difundir fake news, paparruchas, ¿no? Que tenemos una palabra en el castellano, paparruchas, que además en el contexto que estamos teniendo ahora con lo de la DANA hace mucho daño porque estamos hablando de tocan emociones, ¿no? De familiares y estamos ahí, no sé, me está sorprendiendo mucho y yo creía que ya teníamos adquirido esto, pero ya no es más allá de la IA, todo el tema de redes sociales, inteligencia artificial es otro punto más para afianzar bien eso y generar ciudadanos y ciudadanas críticas, ¿no? Que es de lo que se trata la escuela, de preparar para la vida. Muchas gracias, César. De nada.